Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a Conociendo el Libro de los Espíritus. Como podréis ver, hoy nos encontramos en un paisaje totalmente diferente, estamos en la Capadocia, siguiendo los pasos de Pablo de Tarso, y hoy vamos a transmitir desde aquí. Bienvenidos a Conociendo el Libro de los Espíritus. Hoy tocaremos el capítulo 17, ya acabando los ítems de la introducción. Mi nombre es Manuel y os doy la bienvenida. Buenas tardes, buenas noches, yo soy Dolores. Hoy tendremos un par de invitadas que nos ayudarán. Estamos en un lugar donde los cristianos estaban en cuevas y que todavía hoy en día están siendo perseguidos. Incluso no queremos imaginar la dificultad que tuvo Kardec con el libro de los espíritus. Bueno, en el punto 17, llenando los espacios, los vacíos del espacio, estamos llegando al final de los ítems propuestos como explicación de Kardec, en el cual quiere aclarar una vez más, aunque nos parezca que es para los detractores, en realidad nos está hablando a nosotros, los espíritas, y que entendamos que qué clases de preguntas o personas nos desafiarán ante nuestras creencias. Es más bien un manual, ¿no? Es un manual para la comprensión de muchas cosas que vendrán después del aprendizaje, advirtiéndonos de los desafíos que nos vamos a encontrar y dándonos conceptos para complementar psicológicamente partes de estos retos de los adversarios del espiritismo y que nos pondrán a prueba. Estos retos, todo esto es parte del aprendizaje que vamos a tener que hacer. Imaginaros cómo estamos siendo perseguidos. Nos han hablado de la mediunidad y sus peculiaridades, y de cómo la comprobación de los fenómenos ya está hecha y los detractores no la admiten. Incluso cuando ponen a prueba la propia doctrina, que quieren tirar sus bases por simplemente encontrar diferencias en el lenguaje, en la grafía o faltas de ortografía, que si son cosas del demonio o de espíritus malignos. Pero bueno, ¿no han dicho que no creían en el demonio o en los espíritus? Vamos a dejarlo, de un largo etcétera, sin una sola objeción lógica, porque no la tienen, pero ellos siguen siendo detractores. En el mundo de los detractores nos vamos a encontrar a muchos de ellos que en la época de Kardec hicieron libros y tratados sobre los peligros del demonio y los grandes errores del espiritismo. No vamos a dar nombres, no interesan, porque sería darles más publicidad que la que deben tener, los cuales no tienen fundamentación ni base, esos libros, pero sí un absoluto desconocimiento de la doctrina, y por eso se atrevieron a escribirla. No obstante, se siguen hoy en día utilizando como si realmente pudieran contrarrestar el espiritismo. ¿No, Manolo? ¿Y por dónde ellos funcionan? A ver, funcionan sobre todo a través de Internet, que son sus grandes dominios. Internet y la ignorancia de la mayoría de las personas son lo que podríamos denominar torturadores de las redes sociales. Pero para explicarnos esto, y aprovechando que estamos aquí y hemos venido con personas conocedoras de la doctrina espírita, le vamos a preguntar a nuestra querida doctora Sandra Parra que nos explique un poco qué términos es eso de torturadores de las redes sociales y cómo puede influirnos a nosotros los espíritus. Y sobre todo, en qué punto o cuándo empieza todo esto a comprenderlo el ser humano. Pues gracias, Manolo. Es interesante un artículo publicado recientemente, hace unas semanas, por unos psicólogos norteamericanos, Paul Bloom y Matthew Jordan, que utilizan este apelativo de torturadores inofensivos o torturadores sociales. Estos autores hacen referencia a este concepto que lo publicó y lo explicó, lo desarrolló en su libro Razones y Personas, el famoso filósofo Derek Parfin, que falleció en el año 2017, y en el que planteaba cómo la conducta, la situación social podía influir en el desarrollo de nuestra moralidad. El filósofo plantea un experimento en el cual, en la misma línea de los experimentos que se habían desarrollado en los años 60 y 70, como el famoso experimento de Milgram, con los electroshocks con voluntarios que eran maestros y alumnos, o el de controvertido experimento de la cárcel de Stanford de Zimbrano,
en el que los voluntarios actuaban como torturadores, carceleros y otros que también eran voluntarios actuaban como presos. Derek Parfin plantea un experimento en el que aparentemente no nos sentimos responsables de nuestros actos. A cada voluntario torturador debería aplicar apretar un botón en el cual infligía una milésima de dolor a los miles de presos, con lo cual la sensación del torturador era que su acción iba a provocar muy poco dolor o que pasaría desapercibido porque no se sentía realmente responsable. El problema era que si los demás pensaban lo mismo, también iban a apretar el botón, porque todos pensaban que su acción tenía muy pocas consecuencias y al final esa milésima de dolor pues evidentemente sumaba y producía las consecuencias temidas. Por lo tanto, esta situación en las redes sociales podemos utilizar el paralelismo en el cual la facilidad de retituar, generar likes, hacer comentarios, críticas que son dañinos a personas que a veces incluso no conocemos de forma personal directa, producen efecto. Es este efecto de tortura que incluso a veces nos escandalizamos cuando hay personas que llegan incluso influencers que están muy ligados, muy dependientes de las redes sociales y de la opinión que se genera de ellos, llegan incluso al suicidio, ¿no? A tragedias y a problemas personales. Muchísimas gracias. Es un placer estar con gente que toca los temas con tanta profundidad. Esto se lo traspolamos un poco al espiritismo porque puede parecer que no tenga nada que ver con nosotros los espíritas. Sí tiene bastante que ver. De hecho, hay un comentario hace pocas semanas sobre la Mansión del Camino, que es un tema que nos toca muy de cerca, preguntando que si la caridad se hace diciendo que una mano no tiene que saber lo que hace la otra, porque la Mansión del Camino estaba publicitando las ayudas que está dando ahora mismo. Recuerdo a todos que la Mansión del Camino es una obra de caridad que da de comer ahora en plena pandemia a 5.000 familias al mes. Para poder llevar todo eso adelante hace falta divulgarlo, porque necesitamos y precisamos de ayuda, de contribuciones, de voluntarios. Entonces es necesario dar a conocer la obra para que la gente se sensibilice, para que la gente participe. No es por el ego de la Mansión del Camino, es por la necesidad de buscar contribuciones y colaboraciones para poder seguir haciéndolo. Pero vamos aún mucho más allá. O sea, es muy fácil publicar ahora una noticia sin preguntarnos si es fake, si es verdad, si es mentira, simplemente porque nos gusta el contenido, pero no es espírita. Y los espíritas tenemos un compromiso con la divulgación del espiritismo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esas noticias que parece que no contrastamos y vamos divulgando sin darnos cuenta de sus consecuencias. Imaginaros ahora mismo cualquier comentario negativo, que los hay muchas veces, sobre nuestras charlas, sobre cualquiera de nosotros, y lo empezamos a multiplicar. Eso, como nos decía la doctora hace un momento, ha llevado a grandes influencers a suicidarse, actores, gente conocida, gente famosa. Imaginaros cómo puede afectar a un adolescente, a un joven, a alguien que está empezando ahora a conocer la doctrina espírita y la estamos desviando y la estamos dando una mala imagen de lo que es en sí el espiritismo. Antes de dar un like, antes de compartir, tenemos la obligación de saber lo que estamos haciendo, de contrastar la información que estamos compartiendo y de, sobre todo, conocer la veracidad de aquello que vamos a compartir. Porque podemos hacer mucho daño sin darnos cuenta y eso no va a hacer que no seamos responsables de sus consecuencias. No, naturalmente muchas veces pensamos que una pequeña gotita no influye y no nos sentimos responsables, pero la doctrina se ha de guardar. Damos noticias falsas. ¿Cuántas veces ya es el último cumpleaños de Vivaldo? O algo grave ha ocurrido, o tal libro se publicita sin ser espírita como espiritista. Continuamente nos encontramos que hay una divulgación equivocada a través de las redes. Aconsejamos siempre el estudio en el centro, con directores y con la calidad necesaria.
déjame un segundo, durante los últimos 20 años, lo que estaba comentando Loli, cada vez que hemos estado en las celebraciones de los cumpleaños de Divaldo Pereira Franco, normalmente siempre ha sido, vamos a soplar las velas porque es el último cumpleaños o la última visita que nos hace Divaldo Franco, o sea, creo que ha desencarnado ya como 15 veces, como mínimo, y él sigue trabajando y sigue luchando. Tengamos cuidado con todo lo que compartimos, con lo que decimos. Bueno, una vez más, entonces, si nosotros vamos dándonos cuenta de esta responsabilidad ante la doctrina, esta responsabilidad de divulgación, no darle like todo, no todo sirve dentro de las redes, sobre todo cuando tenemos una página espírita, cuando tenemos que dar una imagen. Después podemos tener en privado otras cosas que no sean espiritismo, pero mezclar filosofías, mezclar una serie de cosas, a todos los neófitos los podemos ir confundiendo. Los verdaderos detractores vamos a ser nosotros. Cuando aconsejamos un libro sin haberlo leído, cuando damos una noticia y al final es todo lo contrario de lo que querían decir. Entonces vamos a tener mucho cuidado en este sentido. Ahora vamos a hablar, la otra parte era del escepticismo. Kardec dice, el escepticismo es lo que toca la doctrina, en lo que toca la doctrina espírita, cuando no es un resultado de una oposición interesada, se origina casi siempre en un conocimiento incompleto de los hechos, lo cual no impide a ciertas personas resolver tajantemente la cuestión como si la conocieran de manera perfecta. Y esto nos encontramos dentro de las redes también, que mucha gente zanja las cuestiones, porque esto es mentira, porque esto no es lo que dice Kardec, porque esto es así, pero no han mirado en la profundidad. Y nos encontramos muchos maestros, pero que en realidad nos han enfrentado a grupos, a los trabajos serios, al esfuerzo. Y Kardec sobre todo nos habla mucho del esfuerzo y él mismo después nos daremos cuenta de todo el esfuerzo que él hizo. Vamos a tener en cuenta muchísimas cosas a la hora de dar un like de una noticia y responsabilidad y conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir Kardec con estos escépticos? Se refiere con toda claridad a aquellos que no les conviene por diversos motivos que la doctrina prospere. Unos de los motivos pueden ser por cuestiones religiosas. Es que nos van a quitar, si quitan el cielo, el infierno, el miedo, no. Económicas, porque estamos cobrando y también ególatras, ¿por qué no? O simplemente de irresponsabilidad. Muchas veces esa irresponsabilidad es lo que decimos, no dejamos que prospere, porque en realidad no estamos creyendo profundamente lo que hacemos. Y una gran parte no quiere profundizar en la cuestión, simplemente se queda en la superficie. Y si quieren responder pero quieren responder como sabios. O sea, yo me he quedado en la superficie, pero yo soy muy listo, los ególatras. Voy a hablar del universo sin el esfuerzo de un estudio serio. Quieren dejar la cuestión zanjada por los motivos y las ideologías que llevan a discutir tan férreamente en contra de estas nuevas ideas. Y aún hoy en día que siguen siendo perseguidas. Y aquí nosotros estamos solos a una hora muy temprana, porque no podemos decir la palabra cristianismo ni espiritismo. En contra de estas nuevas, y aunque hoy en día siguen siendo perseguidas por muchas religiones, que las ven como una competencia, y otros tantos que ven cómo termina su sustento de vida cuando predicamos el dad de gracias lo que de gracias es da. Hay una cosa que dice Kardec, dos partes comprende la ciencia espírita. La ciencia espírita, una experimental que trata de manifestaciones en general y la otra filosófica que se ocupa de las manifestaciones inteligentes. En este punto, él nos dice que es una ciencia a la vez que una filosofía. Esto va a traer durante mucho tiempo, desde que yo conozco el espiritismo, siempre controversias. Y aquí, en esta materia, lo deja muy claro y expone por qué lo es. Una ciencia y una filosofía, y veremos a más la profundidad de la filosofía. Empezaremos diciendo que es una ciencia porque se ha preocupado de sondear las voces del más allá, que están más que comprobadas, y contaron con la universalidad. Explicaron de dónde provenían, que habían en el otro lado, y es más, la función del ser humano dentro del universo. Estaban dando toda una explicación. Como eslabón
de todo un reino que ha de ascender desde el átomo al arcángel, con sus diferentes sucesiones de vidas y esfuerzos. También durante todas estas charlas hemos estado hablando profusamente de la labor de Kardec como codificador, como el propulsor de todas las preguntas. Él realizó el trabajo de una manera seria, totalmente dedicada a comprobaciones bajo el prisma de la universalidad, como nos ha dicho Loli, siendo parte de un trabajo científico, serio y totalmente elaborado de forma metódica, sobre todo a través del método científico, que es lo que envuelve la observación de fenómenos naturales. Luego postulamos las hipótesis y después comprobamos mediante la experimentación. Todo eso es lo que estuvo haciendo Kardec para llevar adelante la doctrina, para publicar el primer libro, la doctrina espírita. Pensemos que para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico y debe estar sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. Si no las pasa, lo tenemos que descartar. Y es lo que hacía Kardec con todas esas preguntas. Él hizo todo lo que se podía hacer con la búsqueda tan subjetiva como la vida espiritual, algo que desconocemos, que no es palpable, que no se puede tocar, que no se puede palpar desde aquí de una forma natural. Y entonces él le dio los valores de ciencia, caminando a veces incluso mucho más allá de lo que eran las respuestas, indagando muchísimo más. Las conclusiones que él sacó adelante derivan de este trabajo toda una filosofía, la filosofía espírita, a los que muchos de nosotros les damos el adjetivo de vida espírita, porque lo ponemos en práctica durante nuestra vida, no solamente en los estudios, porque la parte teórica está muy bien, pero luego viene la parte práctica. De ahí que digamos que la filosofía espírita es una filosofía de vida. Pero vamos a ir un poco más allá, vamos a intentar primero entender qué es la filosofía, porque si hablamos de filosofía tendremos que saber de qué estamos hablando. Y la filosofía en sí lo que hace es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, sobre las propiedades, sobre las causas, sobre los efectos naturales que tiene que ver con el hombre y con el universo. La expresión toma sentido a veces mucho más allá de lo que nos pensamos cuando hablamos de filosofía, porque esta filosofía a la que nos estamos refiriendo es una filosofía viva y que está practicada en todas las vertientes de lo que tiene que ver la filosofía, porque es una filosofía que trasciende mucho más allá de esta vida. Es para nuestra vida actual, para nuestra vida futura y para las venideras. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la filosofía. La filosofía espírita nos enseña sobre todo a pensar, a razonar, a cuestionarnos, a sacar conclusiones, a aplicar respuestas de una manera crítica a los problemas cotidianos. Imaginaros, nos acompaña durante toda la vida. En definitiva, podríamos decir que nos acompaña y nos hace vivir de una forma reflexiva. Todo lo expuesto por los espíritus en este libro que estamos estudiando nos harán cambiar nuestras actitudes, si es que queremos, ante todo lo cotidiano, dándonos maneras mucho más profundas de reflexionar, porque comprenderemos nuestra inmortalidad y sabremos que la vida continúa después de la muerte y el propósito de nuestra vida actual. Pero ¿para qué sirve esta filosofía? ¿Para qué la podemos utilizar? Pues la filosofía, sobre todo la espírita, nos aporta herramientas de pensamiento crítico que nos ayudan a cuestionar las tradiciones, las autoridades, las acciones, tanto de los demás como las nuestras. Es el esfuerzo que llevamos a cabo para pensar, pero para pensar en vivir mejor, no de una manera material, sino espiritual. Es el amor de la sabiduría, lo que es la filosofía, y consiste en intentar vivir de manera mucho más consciente, un poco más inteligente, para ser felices y alcanzar verdaderos objetivos, aquellos que son alcanzables, no aquellos imaginarios, utópicos que muchas veces nos ponemos. Creemos que el espiritismo nos da esas herramientas y nos hace no solo cuestionar la tradición de las vidas sociales, de lo que somos, de lo que creemos que somos, sino que nos compromete a pensar de una manera mucho más activa sobre nuestra cotidianidad y nuestra vida. La filosofía, sobre todo la espírita,
no solo nos ayuda a ver el mundo de una forma diferente, sino que también puede cambiar cómo interactuamos con él, que es lo interesante. Porque a través del pensamiento crítico y las herramientas que nos proporciona la filosofía espírita, nos va a ayudar a tomar decisiones meditadas ante todas las circunstancias de la vida. Es una de las últimas filosofías, porque se está viviendo. No sabemos si hay otras filosofías que ahora se estén viviendo, pero realmente es una que nos está haciendo trascender. Si pensamos en el término filosofía, filo significa amor, sofos sabiduría, que es lo que estaba diciendo Manolo, amor a sabiduría. Pero el problema fundamental que nos encontramos en la filosofía es la relación entre el ser y el pensar, lo que somos y cómo pensamos o cómo creemos que pensamos. Es el verdadero problema del ser humano, lo que queremos ser y lo que creemos ser. Y continuamente va a profundizar dentro del libro de los espíritus en eso. Hay un momento que nos dice que nos tenemos que conocer a nosotros mismos, ¿no? Dentro de esa cuestión tan peliaguda, que somos realmente y cómo pensamos, no lo que mostramos, sino lo que guardamos muchas veces. ¿Qué estamos guardando? ¿Vale? ¿Qué nos enseña el espiritismo al ser humano? En primer lugar, sirve para entender la vida social, política, económica, para los que las ciencias no tienen respuesta, y menos una respuesta clara. En segundo lugar, porque claro, te pueden dar una respuesta matemática, pero no es clara. En segundo lugar, permite tomar distancia de la realidad para someterla a examen, a criticar esa realidad, a pensar en ella y pensar qué puede hacer uno, cómo puede ejercer su libertad y su responsabilidad. Y esa filosofía, ¿qué nos hace? Nos da herramientas para crecer. Son pedagógicas y psicológicas, porque ellas constituirán un pilar fundamental en nosotros, ya que su influencia nos transformará. Es entonces que la humanidad, dice Kardec, es entonces que la humanidad, bajo la influencia de estas ideas, entrará en un nuevo camino moral. Esa influencia desde hoy es individual. Más tarde actuará sobre las masas para el bien general. Creemos que el término dado por Kardec es un término más que meditado y acertado, pero aún nos queda por comprender muchas connotaciones de esta respuesta sobre filosofía, porque él va más allá religándola con Dios y con la moralidad. Entonces, ahí nos quedamos en este primer libro. Ahora, Manolo, me gustaría que leyeras las palabras de Kardec. Como diría nuestro querido amigo Is Verbis, la verdadera doctrina espírita reside en la enseñanza que los espíritus imparten, y los conocimientos que tal enseñanza incluye son demasiado importantes para poder ser adquiridos de otro modo que por medio de un estudio serio y continuado, que se lleve a cabo en el silencio y el recogimiento. Porque solo en esas condiciones es posible observar un número infinito de hechos que escapan al observador superficial y que permiten fundar una opinión valedera. También nos está acompañando hoy alguien que conoce muy bien la historia del libro de los espíritus. Le hemos pedido que nos acompañe aprovechando el viaje, como os estábamos diciendo, porque consiguió adaptar del libro de Canet Abreu la introducción. Un teatro. Y consiguió adaptarlo para hacer una obra de teatro. De toda esa introducción, de lo que vivieron las médiums jovencitas que acompañaron a Kardec en ese episodio tan importante que fue el preludio del libro de los espíritus. Entonces le he pedido que nos acompañe y nos explique un poco todo lo que ella vivió, todo lo que sintió cuando hizo esa adaptación y qué podemos conocer de esas pequeñas, de esas jóvenes que acompañaron durante todo ese tiempo a Kardec, que estuvieron involucradas directamente en la realización del libro de los espíritus y que fueron las que comunicaron la mayoría de las preguntas. Hay un momento en que cuando Kardec presenta el libro de los espíritus se reunirá con estas chicas y hay otro momento de cómo ellas conocen a Kardec. Lo irá relatando
pero la importancia que va a tener es cómo se gestó alrededor todo el libro. Cómo hay, como dijimos la última vez, cómo hay toda una serie de circunstancias para que se den, para conocer un poco más. Creemos que Canet y Abreu lo que hizo fue muy inspirado. Hemos preguntado a Edibaldo y él también lo ve. Prácticamente es cómo ocurrió y refleja esa realidad. Entonces me gustaría presentaros a Longina Martínez, que es mi hermana, para que ella lo pueda explicar, porque hace que ella adapta los teatros. Buenos días, gracias Loli, Manolo, por esta intervención que nos permitís. La verdad es que la experiencia del teatro fue muy interesante. Me encontré con un libro, con un tocho de libro, y como siempre llevamos el tiempo muy justo, pues el teatro tenía que hacerse, de forma muy rápida, ¿vale? La cuestión es que empecé a hojearlo, era muy interesante, pero necesitaba buscar algo que realmente representara un poco la esencia de lo que queríamos hacer. La vida de Kardec, más o menos, la mayoría de los espíritas la conocemos, pero no conocemos los entresijos, no conocemos aquellas partes más escondidas para llegar a donde él llegó, ¿no? Entonces, es interesante, algo que me llamó la atención era cómo describía, ¿no?, a las médiums. ¿Quiénes eran aquellas médiums, no? Eran personas conocidas, eran personas desconocidas, eran mayores, tenían experiencia, no tenían experiencia. Y de pronto me encontré pues que eran niñas, sí. Eran niñas, no eran niñas de 4 o 5 años, pero sí eran personas muy jóvenes que luego entendemos por qué no. Eran personas que les faltaba mucha experiencia, pero no podían engañar, no estaban manipuladas. Eran personas que lo hacían pues desde, pues como se hacen las cosas cuando uno es joven, ¿no? Desde el corazón, creyendo en todo, siendo personas pues con una gran responsabilidad también. Fueron 5 las médiums que ayudaron a edificar, ¿no?, ese libro de los espíritus, que es esa obra fundamental de todos los espíritas. 2 eran hermanas, Caroline Baudin, que en aquel momento tenía 18 años, y Julie Baudin, que tenía 15 años. Ellas, digamos que fueron casi las que llevaron en la totalidad, ¿no?, de las respuestas, ¿no?, del libro de los espíritus. ¿Cómo lo hicieron? Pues lo hicieron en un ambiente muy familiar, con sus padres. Sus padres eran los que iban dirigiendo los trabajos, pero realmente Kardec era quien estaba ahí asistiéndolas. Otra medium, ¿quién fue? Pues Ruth Jaffet, que en aquel momento tenía 20 años, y ella fue la que realmente hacía la revisión completa de todos los capítulos. Otra medium fue Aline Carlotti, que también tenía 20 años, y ella, digamos, fue la que Kardec utilizó para hacer las preguntas más espinosas, aquellas más difíciles, más controvertidas. Pues esta medium de 20 años, a pesar de su juventud, ella pues pudo, a través de su mediunidad, dar respuestas a esas preguntas tan difíciles. ¿Quién era Aline Carlotti? Era hija del señor Carlotti. Él fue realmente el que introdujo, ¿no?, a Kardec en todo lo que es el mundo invisible, ¿no? Él fue el que lo ayudó, ¿vale? Y aquí, digamos, Kardec lo cita en las obras póstumas. Incluso aquí hay una comunicación a través de la señorita Carlotti, en donde el espíritu de la verdad ya habla del principio de verificación del universo. Y eso se puede encontrar en el 2º capítulo de la introducción del Evangelio. Vamos a una pues que quizás en esos momentos, otra medium, es más conocida, ¿no?, que es Hermance Dufault. Y esta medium en aquel momento tenía 16 años.
Hermans tuvo su primer trance mediúmico a los 12 años. Fijaos que a duras penas acababa de salir de esa infancia, ¿no? Todavía no era ni siquiera adolescente, ¿no? Una preadolescente. Pues en aquel momento fue llevada, ¿vale?, por el magnetizador, que en aquel momento muy conocido, Marqués de Mirville. En aquel momento él era, digamos, la persona que la estaba conduciendo, ¿no?, por este espinoso tema, o este espinoso camino de la mediunidad. Hermans, a los 14 años, publicó un libro que era Juana de Arco, la vida de Juana de Arco, escrita por ella misma, ¿no?, contada por ella misma. Según Canuto Abreu, ¿cómo se conocieron? Pues bueno, Hermans, junto a su padre, fueron invitados por la Madame Plemezon, y allí hicieron una fiesta, ¿vale?, para poder conmemorar, ¿no?, el lanzamiento del libro de los espíritus, ¿no?, que fue el 14 de abril del 57. Pues bueno, en aquella pequeña recepción fue donde ella y sus padres conocieron a Kardec. Al final, digamos, de la fiesta, ella comunicó con el espíritu de San Luis y dio una bella comunicación, que luego San Luis sería más tarde el revisor espiritual de los trabajos experimentales de Allan Kardec. ¿En qué colaboró Hermans? Bueno, pues Hermans colaboró, porque diréis, bueno, ¿cómo puede ser que conociera a Kardec cuando ya se celebró, ¿no?, la publicación del libro de los espíritus? Bueno, pues Hermans colaboró en la segunda edición del libro de los espíritus, que fue en el 1860. Hay unas pequeñas anécdotas, pues graciosas. Explica Canuto Abreu, pues que ellas llamaban al señor Rock, hablaban de un tal señor Rock. Y claro, el señor Rock, ¿quién era el señor Rock? Pues bueno, el señor Rock realmente era el lápiz que se utilizaba para escribir, ¿no?, a través de las cestillas. Pues aquel era el señor Rock. Luego también había otro nombre, también muy pintoresco, que era la tupia, ¿no? Pues la tupia era la cestilla donde se utilizaba para hacer los escritos. Es decir, que si alguien buscaba al señor Rock o buscaba la tupia, pues lo tenía un poco difícil para encontrarlos en algún lugar fuera de aquellas reuniones. Luego también nos habla de Zéfir. Zéfir era el espíritu familiar de la familia Budí. ¿Quién era o cómo era Zéfir? Pues Zéfir era un espíritu, era muy gracioso, muy sarcástico, y cada vez que alguien iba a hablar, él siempre le ponía un apodo. Siempre ponía apodos a todas las personas que iban allí. Bueno, vamos a ver, cuando le presentaron por primera vez a Kardec, pues bueno, todos estaban acostumbrados a sus risas o a sus bromas, ¿no? Entonces, lo primero que Zéfir dijo cuando conoció a Kardec fue: salve, estimado pontífice, 3 veces salve. Pues la verdad es que todos rieron, ¿no? Porque mira, esto es una broma. Y entonces Kardec, que también tenía un buen sentido del humor, aunque nos lo suelan retratar como una persona muy seria, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a Kardec con un semblante muy serio. Bueno, pues Kardec tenía un gran sentido del humor. Y entonces él, en respuesta a lo que dijo Zéfir, le dijo: mis bendiciones, apóstol, apreciado hijo. Todos rieron. Pero resulta de que en esta ocasión Zéfir estaba hablando en serio, ¿no? Él lo había reconocido, él sabía que Kardec había sido un antiguo jefe druida, ¿no?, en tiempos de Julio César. Después de estas anécdotas, cuando esa
esa curiosidad innata que tenía Kardec, típica de las grandes personas, ¿no? Los espíritus humildes que reconocen lo poco que saben, ¿no? Pues él necesitaba aprender. Entonces, él quería conocer la filosofía de los espíritus de la élite, ¿no? De los espíritus superiores. Él había escuchado ya muchas preguntas, digamos, frívolas, ¿no? ¿Quién va a ser mi novio? ¿Cuándo me voy a casar? Sobre herencias, sobre todo esto. Claro, para comenzar está bien, pero él quería saber más. Él necesitaba, después de comprobar que esto era mucho más grande de lo que unas mesas giratorias. Entonces él quiso hablar con Sócrates y le dijo a Zefir que si era posible hablar con Sócrates. Y entonces, en vez de la respuesta de darla a Sócrates, pues dijo, vino otro espíritu, se vio la energía que había cambiado, una energía mucho más suave, fina, ¿vale? Típicas de un espíritu bastante superior. Y dijo que era el espíritu de la verdad. Y bueno, el espíritu de la verdad dijo que, bueno, que para poder hablar con ese tipo de espíritus, pues tenían que ser acreedores, ¿no? de poder recibir la verdad, ¿no? O sea, ¿quién puede recibir la verdad, no? Aquello, Kardec cayó y luego, poco a poco, no fue en aquel momento, con el tiempo, todos los que formaban parte del equipo eligieron que la única persona de aquel equipo, para ser capaz de recibir esa verdad, ¿quién era? Pues el maestro Rivail, ¿no? Era el propio Kardec, ¿no? Entonces, Kardec hizo otra pregunta. Esto fue pues, más adelante, porque él estaba inquieto, ¿no? Él necesitaba saber si podía ser depositario, ¿no? de esa verdad. Y entonces él preguntó si era digno, ¿no? de recibir la comunicación de Sócrates, ¿no? Que era como decir la comunicación de un espíritu superior, ¿no? Entonces dice, ¿me juzga usted digno de recibir la inspiración de Sócrates? Entonces le dijeron, bueno, todo depende de usted. Pero él vuelve a insistir, ¿pero qué debo hacer, ¿no? para ser realmente digno de esto, ¿no? Y bueno, le dijeron algo que todos los espíritas debíamos aplicarlo, y era ser realmente constante, si era capaz de llegar hasta el final. Solamente la persona aquella que sea capaz de llegar hasta el final. Y Kardec dijo, ¿yo puedo ser? Y entonces el espíritu le dijo, bueno, o sea, tú ya mismo te estás dando la respuesta, ¿no? Por supuesto, dice, y si eres capaz de llegar hasta el final, nosotros podremos ayudarte, ¿vale? ¿Vale? Podremos ayudarte a conseguirlo. Una cosa importante que es que a partir de ahí las reuniones fueron cambiando. Dejaron de ser frívolas y decidió Kardec llevar a cabo un método. El método era hacer preguntas realmente que fueran no respuestas para una persona sola, sino preguntas importantes e interesantes para cualquier persona que se tomara en serio todo esto. A partir de ahí decidieron que empezarían a hacer con una oración, con una forma de recogimiento, de silencio, para poder dar paso a los espíritus superiores, que eran los que realmente iban a hacer todo lo demás. Muchas gracias. La exposición ha sido magnífica, me ha transportado a cómo podíamos hacer el libro de los espíritus. Y Manolo. Pues ha sido un verdadero placer escuchar. Ya os decimos que la obra de teatro, o sea, fue todo un éxito. La verdad es que fue una preciosidad. Los que estábamos viéndola fue algo digno de estar viendo al propio Kardec, a las niñas. Si podemos en un futuro, igual la ponemos en internet, porque fue un pase privado.
De todas formas, hay algunos términos que nos ha introducido nuestra querida Longi que deberíamos tener en cuenta todos los que estudiamos el espiritismo. Nos ha hablado, por ejemplo, de Hermann Dufault. Hermann Dufault participó de la segunda edición del Libro de los Espíritus. Y dices, bueno, ¿cómo es eso? Y es que la primera edición del Libro de los Espíritus era un poco más de 500 preguntas. Participaron, como ha dicho, varios mediums en la revisión, incluso el propio Kardec y los espíritus, y entonces es cuando en 1860 sale la segunda edición, que ya dispone de esas 1019 preguntas, 1018 y una bis, como queramos, que muchas veces hemos explicado. Entonces, son pequeños detalles que nos ha introducido que están muy bien, como lo de las niñas, la inocencia de esas niñas que todavía no estaban maleadas incluso por la vida, ni la adolescencia, que fueron las verdaderas artífices y que han quedado en el olvido de muchas personas que no las conocen ya, no digamos ni de nombre, sino que incluso ni siquiera saben que esos médiums artífices de la codificación junto a Kardec fueron niñas. Es muy importante que tengamos en cuenta estas cosas porque los verdaderos artífices muchas veces de esas grandes obras, los que ponen las manos, son trabajadores anónimos, aquellos que están detrás de bambolinas muchas veces. Y otro concepto que nos ha dejado entrever ha sido el sentido del humor. Ya no el de Kardec, al que todos tenemos como esa figura seria, como esa imagen que vemos en sus fotos, en sus retratos. No, él tenía sentido del humor, pero lo más curioso es lo de Táciro, que también tenía sentido del humor. El espiritismo, a pesar de lo que pueda parecer, es algo para tener en cuenta y ser serios a la hora de practicarlo, pero no ser excesivamente serios. Una cosa es ser serios en el estudio de la doctrina y otra es llevar la seriedad hasta extremos elevados. El sentido del humor, la dopamina, la serotonina es necesario para entender, para comprender, para que nuestro cerebro también no tome el estudio como algo negativo. Entonces hemos de tener en cuenta que todo lo que es espiritismo no es serio. El sentido del humor que tiene el propio Divaldo, vosotros cuando oís las historias que él nos está contando, cómo nos hemos reído todos a través de sus historias. El espiritismo nos tiene que llegar al corazón y el corazón necesita vibrar, como nos dice Joana, alegría de vivir. Es lo que todos necesitamos. Y eso, junto con una buena base doctrinaria, nos dará un principio para poder seguir adelante. Dice Kardec, todo su mérito se debe a los espíritus que la dictaron, la doctrina. Además, confiamos en que obtendrá otro resultado, el de guiar a los hombres deseosos de instruirse, mostrándoles en estos estudios una meta, grande y sublime, la del progreso individual y social, y señalándoles la senda que hay que seguir para alcanzar dicha meta. Lo hemos comentado. Entonces Manolo va ya a ir terminando. Esta doctrina establece como principios... ¿Queréis venir nuestras invitadas, por favor? Hoy sí. Hemos tenido invitadas de carne y hueso, no como las historias de siempre. Aquí estamos. Nos dice, esta doctrina establece como principios la inmortalidad del alma, naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según la enseñanza dada por los espíritus superiores, con la ayuda de diversos médiums. Kardec, en sus propias palabras, dice, ¿cuál es la filosofía que ha llenado el vacío del que hablábamos al principio de la charla de hoy? Ese vacío del universo del que también habla en esta introducción. Dice, el espiritismo. Porque el espiritismo nos muestra tal laguna ocupada por seres de todas las categorías del mundo invisible. Y dichos seres no son otros que los espíritus de los hombres, llegados a diferentes niveles, no a un nivel, a diferentes niveles. Como hemos dicho muchas veces, hay tantos niveles como divisiones queramos hacer. Y esos niveles nos conducen al final a la perfección. De esta suerte, continúa Kardec, todo se correlaciona y se encadena, desde el alfa hasta el omega, como dicen, desde el arcángel hasta el ángel, desde el átomo al arcángel. Vosotros los que negáis la existencia de los espíritus, está hablando de aquellos que niegan, y de aquellos que están dentro y no acaban de entender, llenad pues ese vacío y os sentiréis llenos de sabiduría
de conocimiento y confiantes en la vida futura. Incluso la doctrina está llenando los vacíos espirituales y ese salto que hay de la muerte, que siempre hay un gran vacío para todos, aquí nos dice que hay vida. Hemos llegado al final de todos los ítems de la introducción hecha por Kardec, donde dio un repaso completo a toda la doctrina antes de empezar a las preguntas. En este marco tan maravilloso, donde siguiendo los pasos de Pablo de Tarso, vamos a ir comprendiendo cómo va unidos cristianismo y espiritismo hasta el final de los días. Os damos las gracias sobre todo por esta gran acogida y ya la próxima vez esperamos ya empezar con las preguntas y un poquito del prólogo. Muchas gracias y gracias a nuestras invitadas. Gracias a vosotros. Buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene. Un saludo.